jende gehiago ikusten da, ez? Bai gimnasioetan, bai korrika talde emakume pila bat, edo bizikletan, nik igandero ikusten ditut emakume pila bat bizikleta gainean, eta bueno, zorionez, inorria ez diotentzia deitzen, eta danak ontzat ikusten dugu, emakume horrek bere aisialdin jardura fisiko egiteko aukera daukela. No naces con una mochila de tienes que hacer una serie de cosas por ser mujer, tienes que hacer una serie de cosas por ser hombre. Yo sí que veo cada vez más chicas que corren a pie, más chicas en el gimnasio, más chicas que andan en bici. Yo creo que eso no se consigue de un día a otro, un cambio tan radical, porque es un cambio que hay que ir poco a poco, pero yo creo que sí que se va consiguiendo y va cambiando. Leheno buruan genuen, amak zaindu bertzitun umiak, etxean egon bertzun eta etxeko gauzak egin bertzitun, gizona jungo zen kanpoa, lana ingo zuen, etorriko zen, eta gero ja, deskansatzeko, behar nahi zuen ingo zuen, kirola o isialdia, baina bain ja, emakumeako gizonak egu berdin inberdu lana, kanpoan, eta umiak bian artean zaindu, edo moldatu aldan bezala, eta orduan, etxeko lanak ere bian artean, eta denbora librea bakoitza nahi duenean baita ere. Durante muchísimo tiempo se ha creído, ¿no? Se ha dado por hecho que una serie de cosas las tenían que llevar los hombres y que las mujeres no estaban hechas para eso. Y bueno, todo ese tiempo hemos estado... También se pensaba que la Tierra era plana, ¿qué quieres que te diga? Y hasta que no se vio que era un balón, no nos dimos cuenta. No se puede cambiar de hoy para mañana. Mientras vaya creciendo, vamos bien. Yo creo que todavía queda mucho trabajo por parte de los hombres más que de las mujeres, ¿no? Porque ellas al fin y al cabo saben en la posición que están y están luchando, pero también los hombres tienen que hacer algo por cambiar ello.